Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti, te adoraré, en tu nombre yo sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Well, Esta mañana quiero tocar un tema, this morning I want to speak about a topic. llamar 6 llaves para alcanzar tu promesa. It's called the 6 keys to achieving your promise. Me gustaría que tomara apuntes. I would like to for you to take notes. Puedes tomarlo en su celular, yo no me pongo bravo, You can take them on your phone. I won't be upset. pero Dios sabe si usted está en Facebook o chateando. But only God sees if you're on Facebook or texting someone else. Tiene que verse con Él, no conmigo. That's between you and him, not Si me. no tomen papel. 6 llaves para alcanzar tu promesa. 6 keys to achieving your promise. Y la razón por la que vamos a hablar de este tema, And the reason why we're going to speak about this topic, como muchos saben, tuvimos la visita del profeta Randy Lechner la semana pasada. as most of you might know, we had the visit of Prophet Randy ¿Cuántos Lechner fueron last week. bendecidos por esa visita? Hágame así. How many of you were blessed last week? Y es muy lindo recibir una palabra de parte de Dios. And it's very nice to receive a word from God. Pero es muy triste But it's very sad cuando la palabra no se cumple. when the word doesn't fulfill. La escritura nos dice que la promesa tardía The scripture says that the promise that delays enferma el corazón. sickens the heart. ¿Alguna vez a usted le han prometido algo y no se cumplió? Have you ever been promised something that wasn't fulfilled? Dice la escritura que eso enferma el The corazón. scripture says that sickens your heart. Y las promesas de Dios nos dice su palabra que son sí y amén. And the promises of God, the word says that it's yes and amen. Pero lamentablemente muchas personas nunca alcanzan aquellas promesas. But sadly, many people don't reach those promises. Y por esa razón queremos darte 6 claves, And for that reason, we want to give you 6 keys, 6 cosas importantes. 6 important things. No son las únicas, They're not the only thing, pero de pronto son las que más resaltan but they are the ones that pop out the most. They're more highlighted, para que usted pueda vivir en todas aquellas cosas que Dios le prometió. so that you can live in those promises that God gave you. Así que ¿a quién le gustaría conocer estas llaves? So how many of you would like to know this? Muy bien, vamos a comenzar. All right, let's begin. Bueno, lo primero que queremos establecer es qué es la profecía. The first thing that we want to establish is what is prophecy. Según el diccionario, According to the dictionary, inclusive diccionarios cristianos, la profecía es un mensaje inspirado por Dios. it says that even in Christian dictionaries, it says that prophecy is a message inspired by God. Es una revelación divina. It's divine revelation, Y Dios revela cosas a través de diversas formas. and God reveals things through different things. A través de sueños, nos dice la escritura, Through dreams, says the scripture, visiones, visions, impresiones proféticas prophetic impressions, y muchas más cosas, and many other things, sobre todo su palabra. especially in His Word. Así que la profecía So prophecy, es un mensaje inspirado de It's a- parte del Espíritu Santo it's a message inspired from the Holy Spirit a través de una persona. through a person, Y eso es para que nosotros lo podamos recibir and this is so we can receive it y creer en aquello que Dios está hablando. and believe in that the things that God is saying. Segunda de Pedro 1:21 2 of Peter 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Así que ¿de dónde proviene la profecía? So where does prophecy come from? Diga conmigo, la profecía Say it with me. Prophecy proviene comes de Dios. from God. Eso es muy importante, This is very important porque la profecía no es adivinación, because prophecy is not divination, divination. ¿cierto? Ni es brujería, it's not witchcraft. It's not witchcraft. ¿Cierto? Entonces hay muchas personas que ponen su confianza en un hombre So many people put their trust in a man o están buscando a que un hombre les diga su futuro. or are seeking a man to tell them their future. La escritura nos dice que nunca provee de voluntad humana, Scripture says that it never comes from human will, sino que proviene de la voluntad de Dios. that it comes from the will of God.
Así que, ¿qué no es la profecía? So what is not prophecy? No es adivinación, It's not adivination. no es brujería, It's not witchcraft. no es simplemente, no es que le está diciendo esto es así y punto y no hay de otro. It's not that they say this is how it is and there is no other way around it. Sino la profecía es una revelación de la voluntad de But the Dios. prophecy is a revelation of the will of God. Y le quiero explicar eso. And I want to explain that to you. Ahora, antes de eso le quiero hacer una pregunta. But before that, I want to ask you a question. ¿Quién recibió una palabra profética esta semana? How many of you Alcen la mano. received the prophetic word this week? Como el 80% de ustedes. About 80% of you. ¿Y quién ha recibido una palabra profética? De pronto no esta semana, pero en algún otro momento. And then how many of you have received the prophetic word before? Maybe not this week, but before. O sea, casi, estamos hablando de un 90% de la iglesia tiene palabras proféticas. So almost the entire church, about 90% has prophetic words. Así que, tomando esa definición, le quiero explicar un poco cómo luce. So taking that definition, I want to show you a little bit how it looks. Existe lo que se llama logos, There's what's called logos, o la palabra logos, or the word logos, y está lo que se llama una palabra rema. and there is what is called the word rema. Si quiere, escríbalo. Palabra logos If you want, write it down, the word logos y palabra rema. and the word rema. Logos Logos significa means lo que está escrito what is written o lo que es aprendido. or what is learned. Un ejemplo. Example, Si usted está leyendo y estudiando las escrituras, if you're reading and studying the scriptures, usted puede aprender you can learn, y después más tarde usted puede tomar esos versículos como referencia. and then later you can grab those verses as a reference. Esa es la palabra logos. That is the word logos. Pero le pongo otro ejemplo. But I give you another example. Usted tiene un problema. You have a problem. Usted está orando, Señor, ¿qué hago? You're praying, God, what do I do? Y usted va a las escrituras y dice que Judas se ahorcó. And you go to the scriptures and it says Judas hung himself. ¿Eso significa que Dios quiere que usted se ahorque? Does that mean that you have to go and hang yourself? No, ¿cierto? No, eso No. es- la Biblia nos enseña que Judas se ahorcó, The Bible is teaching us that Judas hung mas himself, no necesariamente está diciendo que la voluntad de Dios es que usted se ahorque. but it's not necessarily telling you to go hang yourself. ¿Sí me entiende? You understand that? Entonces, eso es una palabra logos, So that is a word of logos, pero en su problema but in your problem, no es un rema. it's not a rema. Entonces, ¿qué es rema? So what is rema? Es una palabra revelada. It's a word that has been revealed. Una palabra A word revelada. Diga conmigo, una palabra that's been revealed. So say with me, a word revelada. that has been revealed. Entonces, ¿cómo viene un rema? So how does a rema come? El 80% del rema 80% of rema viene directamente de las escrituras. comes directly from the scriptures. Es decir, usted está leyendo la palabra de Dios, Meaning you're reading the scriptures, usted está estudiando la palabra de Dios, you're studying the word of God, hay una persona enseñando la palabra de there's a Dios person teaching the word of God, y algo salta en su vientre. and something jumps with the inside of Hay you. algo dentro suyo que le dice, esa palabra es para ti. Something inside of you is telling you that word is for me. ¿Alguien ha tenido esa Have experiencia you ever alguna had that vez? experience before? Usted dice, Dios me está hablando por esa palabra, You say, oh, God is speaking to me through this word. ¿cierto? Yes? Entonces, ¿qué es lo que se entiende? So what is it that is understood? Aunque toda la Biblia es la palabra de Dios, Even though the whole Bible is the word of God, esta palabra es puntual, this word is on point, es específica, specific es para mí, for me, para esta circunstancia. for this circumstance. ¿Sí me entiende? You understand? Entonces, la profecía, So- ¿cuál es su objetivo? So what is the objective of prophecy? Es hacer exactamente lo mismo. It is to do exactly the same. Le dije que ese rema viene 80% del estudio de las escrituras, I mentioned that Rema came 80% from scriptures, pero quizás en otro 20% pueden ir por sueños, visiones, palabras proféticas. but maybe the other 20% could come from dreams, visions, or prophetic words. Pero lo primero que quiero establecer But the first thing I want to establish es que todo lo que no vaya conforme a la palabra escrita de Dios is that everything that doesn't go according to the word, to the written word of God, no es palabra de it's Dios. not word from God. No puede ser un rema. It can't be Rema. En ese otro 20% That other 20% que es sueños, visiones, that are palabras, dreams, visions, words, prophetic, tiene que encajar completamente con lo que Dios ya habló. has to match with what God has already said. Dios te puede hablar de una forma espontánea. God can speak to you in a spontaneous manner. Por ejemplo, For example, hijo, te voy a bendecir, son, I will bless you. voy a hacer esto, voy a hacer lo I'm going to otro. do this. I'm going to do that. Dios habla de esa forma también. God speaks like that also. Pero tiene que haber algo bíblicamente que lo respalde. But biblically, there has to be some kind of backing. Si no tiene un respaldo bíblico, If it's not backed up by the word of God, diga conmigo, no es de Dios. say it with me. It's not from God. Así, la escritura nos enseña que en los últimos tiempos se van a levantar muchos falsos profetas. So the scripture also says that in the last times there will be a lot of false prophets.
¿Qué nos está diciendo? What does it say? Va a venir gente a hablar de parte de Dios, People are going to come saying they come from God, pero pidiendo hacer cosas distintas a lo que Dios dice en su palabra. but asking to do things differently than what the word of God says. Eso es falso. That is false. Todo lo que Dios nos habla debe alinearse a su palabra. Everything that God speaks to us should align with His word. Bien, y sobre ese fundamento vamos a hablar todo lo que vamos a hablar el día de hoy. And on that foundation, we're going to speak too. Entonces, para hacer el resumen de lo que acabamos de decir, So to make you a short summary, logos, logos, palabra conocida, word that is known, entendida, understood, la palabra escrita. the word that is written. Rema, Rema, palabra de Dios revelada a mi vida, a mi situación. word of God revealed to my life and my situation. Entonces, cuando te dan una palabra profética, So when you get a prophetic word, también es una palabra rema. it is also a Rema ¿Por word. qué rema? Why a Rema? Porque Dios te está dando promesas Because God is making promises, específicas. specific. ¿Quién ha comprado una cajita de promesas aquí de la Biblia? How many of you bought the promise O le little han boxes? regalado una promesita así que son una tarjetica chiquita. Or has given you a little card that has promises from ¿Cierto? God? A ti te pueden decir, todas las promesas de Dios son para ti. They can tell you all the promises of God are for you. Parece lindo, It sounds pretty, pero no necesariamente es cierto. but it's not necessarily true. Por ejemplo, For example, eh, la Biblia dice que Dios quiere prosperarte, the Bible says that God wants to prosper you. pero también dice y que tengas en abundancia. And it says that He wants you to have abundance. Pero también dice que a algunas personas Dios le dio el don de la pobreza. But it also says that God has given the gift of poverty to Ahora, some people. en términos generales, la pobreza es una maldición. In general terms, poverty is it's a curse. Pero hay un caso específico But there's a specific case donde Dios le da la capacidad a ciertas personas where God gives the ability to some people de vivir en medio de circunstancias fuertes to live in the midst of really tough situations con ciertas personas with different people para poder ministrarles y ser de bendición para ellos. to minister them and be a blessing to them. Imagínese la persona que Dios lo manda a un lugar así Imagine the person that gets sent to a place like that y está esperando es que Dios lo haga rico. and is waiting for God to make them rich. Se contradice un poco, ¿cierto? It's a little bit contradictory, no? Hay personas que Dios llama a estar solos, como el apóstol Pablo. There's people that are called to be alone, like the Apostle Paul. Pero también es una promesa que el que encuentra esposa ha encontrado la bendición de Dios. But it's also a promise that when it says that when you find a wife, you find something good. Entonces, ¿qué tal Dios lo llamó a estar solo y usted está orando por la esposa? So what if God called you to be alone and you're praying for a Entonces, wife? ¿por qué es esto importante? So why is this important? Porque si Dios te habla algo, Because if God says something, no te va a dar nada contrario a lo que Él te está diciendo. it's not going to contradict himself to what he's saying. Entonces, tener una palabra rema So having a Rema word nos ayuda a ser específicos. helps us be specific. Es decir, de todo lo que Dios está hablando, So from everything that God is saying, ¿qué es para mí? what is for me? De todas las promesas de la Escritura, Out of all the promises in the scripture, ¿cuáles son puntuales para mí? which ones are for me? ¿Sí me está entendiendo? You understand it? Y entonces una palabra profética So a prophetic word nos revela aquellas promesas de Dios que Re- son específicamente para nosotros. reveals those promises that are specific for us. Muy bien, Jeremías 29:11 Jeremiah 29:11. dice, pues yo sé muy bien los planes que tengo para ti. For I know the plans that I have for you. Entonces dice, son planes de bien y no de mal, It says there are plans of good and not of evil, a fin de darte un futuro and, so it can give you a future y una esperanza. and a hope. Entonces recuerda que eres parte de un propósito mayor So remember that you're part of a bigger purpose, y que tu propósito and that your purpose es cumplir tu parte dentro del plan de is Dios. to fulfill your part within the plan of God. Diga, mi propósito My purpose es cumplir mi parte is to fulfill my part dentro del plan de Dios. within God's plan. Diga, dentro de sus planes Say, within His plans, se encuentra mi bendición, I can find my blessing, mi promesa my promise, y mis sueños. and my dreams. De nuevo, diga, Again. dentro de su plan, Say, within His plan, haga así con su mano, dentro de su do plan like this with your hand. Within His plan, se encuentra I find mi bendición, my blessing, mi promesa my promise, y mis sueños. and my dreams. Dentro de Within His su plan. plan. Usted puede buscarlo fuera del plan de Dios, You can look for it outside of God's pero plan, no necesariamente los va a alcanzar. but not necessarily would you find them. Entonces, toda palabra profética, So every prophetic word, aunque nos habla de lo que Dios quiere hacer con nosotros, even though it speaks of what God wants to do with us, hace parte de algo más grande, it makes part of a bigger picture. hace parte del plan mayor, It makes part of a bigger plan, del propósito de of Dios. the purpose of God. Así que 6 claves. So the 6 keys, Ese es el fundamento, ¿se entiende? that was the foundations. Ok, It's primera understood? clave.
The first key, o primera llave, or first, creer y sellar la palabra. believing and sealing the word. ¿Cuál es la primera? What is the first one? Creer y sellar la Believing palabra. and sealing the word. Bien, y voy a tocar un tema para aclarar, porque sé que se crean dudas conforme a esto. So I'm gonna speak of a topic just to clarify, because I know there's some doubts with this. Aunque no me gusta entrar mucho en polémica teológica y ese Even tipo though de I don't cosas. like to speak about theology and Pero hay una corriente teológica que se llama el cesacionismo. Cessationism. there is a new a theological movement that's called sensationism. Y lo que ellos creen And what they believe es que el don de milagros is that the gift of miracles o los dones del Espíritu Santo or the gifts of the Holy Spirit solamente estuvieron en operación durante la era apostólica. only operated during the apostolic era, Es decir, mientras estuvieron vivos los apóstoles directos de Jesús. meaning while the direct apostles from Jesus were alive, Y que el propósito de los dones and that the purpose of these gifts únicamente fue para que se terminara de escribir la escritura. was only so the word will be finished being written. Una vez murieron todos los apóstoles, Once they all died, ellos creen que ya el Espíritu Santo no se mueve como solía hacerlo they believe the Holy Spirit didn't move like it used to, y que ya los dones no son necesarios and that the gifts are not necessary porque ya tenemos la palabra escrita. because we have the written word. Hay muchos cristianos que creen esto. There's many Christians that believe this. Ahora nosotros no creemos en Now eso. we don't believe this. Nosotros creemos que los dones del Espíritu siguen en operación We believe that the gifts of the Spirit are continuing operation y que the los same way, ministerios, los 5 ministerios siguen en operación. and that the five ministries continue to Y operate. no somos los únicos que lo creen. And we're not the only ones that believe La this. mayoría de la iglesia cristiana sigue creyendo en los dones. The majority of the Christian church continue to do so. Pero en Latinoamérica se ha levantado un movimiento muy fuerte a atacar los ministerios y atacar los dones. But in Latin America, there's a new movement that has risen to attack this. Así que creo que es necesario tocar este punto. So I think it's necessary that we speak of this. Y la razón es And the reason is, porque si no creemos en que Dios puede hablar, if we don't believe that God can speak, entonces no vamos a creer lo que nos habla. then we're not going to believe what He says. Si no creemos que Él hace milagros, If we don't believe He does miracles, ¿cómo vamos a creer que nos va a sanar? how are we going to believe that He's going to heal us? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. The Bible says that without faith, it is impossible to please God. ¿Sabe? Y nuestra necesidad mueve el corazón de Dios. And our need moves the heart of God. Pero solo la fe mueve la mano de Dios. But only the faith moves the hand of God. La Biblia dice que sin fe es imposible ver a Dios obrar. The Bible says that without faith, it is impossible to see God at work. Y no podemos tener fe en aquello que no And creemos. we can't have faith in something we don't believe. Así que lo primero que es necesario que creamos So the first thing that is necessary for us to believe es que Dios aún habla. is that God still speaks to us. Que los dones están activos That the gifts are active, y que los 5 ministerios siguen activos dentro del cuerpo de and Cristo. that the five ministries continue to be active within the ¿Vale? body of Christ. Primera de Corintios 14, 1 Corinthians 14, vamos a leer del 1 al 5. we're going to read 1 through 5. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Follow the way of love and eagerly desire the gifts of the Spirit, especially prophecy. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. For anyone who speaks in a tongue does not speak to the people, but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Entonces dice, el que profetiza habla, uno, para edificar, So the one that says that prophesies, that one is to edify, para exhortar o corregir, to correct, y tercero, para consolar. and secondly, to console. Describa eso ahí. Uno, So write that down. One, edificar, to edify, exhortar correct, y consolar. and to console. Dice que eso lo hace el que profetiza. It says that this is done by the one who prophesies. Ahora mi pregunta, ¿será que edificar, exhortar y consolar solo era necesario hasta el tiempo de los apóstoles o sigue siendo necesario hoy en día? So my question, these three things that we just mentioned are only necessary with the time of the apostles, or are they necessary today? Y si es el don o la solución de Dios a esos problemas, And then if it's the gift or the solution of God to those problems, ¿por qué habría de haberlo cortado de su iglesia hace 2000 años? why should he cut it from the church 2,000 years O sea, ago? lo que quiero que entienda What I'm trying to get you to es que understand los dones is that the gifts siguen vivos. are still alive.
Bien, estas tres cosas son necesarias hoy en día. And these three things are necessary today. Versículo 4. Verse 4. El que habla en una lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. 5. Así que quisiera que todos vosotros hables en lenguas, pero más aún que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que se interprete las lenguas para la edificación de la iglesia. I would like every one of you to speak in tongues, but I would rather have you prophecy. The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets so that the church may be edified. Bien, así que es necesaria la profecía. So is prophecy necessary? Nos dice que es para la edificación de It la says iglesia. it is to edify the church. Así que la necesitamos. So we do need it. Ahora, 2 puntos más. Now, 2 more points. Conforme a esto. Esto fue escrito en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. This was written in the New Testament, not in the Old Testament. Porque hay mucha gente que dice que los profetas pararon o dejaron de profetizar en el Antiguo Because Testamento. there's many people that say that prophets stopped or stopped prophesying in the Old Testament. Pero esto está escrito en el Nuevo Testamento. The New Testament, sorry. But this is written in the New Y Testament. lo otro es que el apóstol Pablo le escribe esto a la iglesia de Corinto. And it also says that Apostle Paul wrote this to the church of Corinthians. En la iglesia de Corinto era la iglesia de toda una ciudad. The church of Corinthians was a church of a whole city. Se estima que pudieron haber más de 50,000 personas en esta It iglesia. is estimated that it had about 50,000 members in this church. O sea que, y le está diciendo, deseo que todos ustedes profeticen. So it is saying that I wish all of you would prophesy. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding what I'm saying? O sea que definitivamente es para la iglesia, So this is definitely for the church. es para todos It's for all of us. y no cesó. And it never stopped. Así que, y creo hacer la aclaración necesaria. And I think this is clarification enough. Hay personas que me han estado mandando videos por Facebook There is people that have sent me links to y videos cosas y and comentarios comments and things. que pastor, eso no es correcto. Pastor, that wasn't right. O fulano de tal dijo que eso ya no. Some guy said that this is not proper Yo anymore. le creo a la escritura. But I believe what the Bible Yo no says. sé usted qué cree, pero yo le creo a la palabra de Dios. I don't know who you're going to believe, but I believe the Word of God. ¿Bien? Ok, Okay. entonces eso es lo primero que quiero establecer para creer. So this is the first thing I want to establish in order for us to believe. Bien, entonces cuando creemos la palabra, So when we believe the Word, la atesoramos. we cherish it. Si a usted alguien le da una promesa, If someone gives you a word ¿cierto? Y usted la cree en su corazón, and you believe it in your heart, pero sabe que es para un largo tiempo, but you know it's for a long time, pues usted debería escribirla, then you should write it down. debería grabarla, You should record it. debería ponerla en algún lugar You should put it somewhere donde usted la pueda visitar periódicamente. where you can get to it spontaneously. Es muy importante que se lo recuerde palabra por palabra, It is very important for you to remember word by word, que tenga algo exacto, preciso. that you can have something exact, Por precise. experiencia le digo que uno mismo cambia las palabras. By experience, I tell you that we change our own words. Suele preguntar, ¿y qué te dijeron? We usually ask, what did they say to you? Esto y lo otro y lo otro. This, and that. Y cuando usted va y mira, nada que ver. And when you go, you see that's not it. Así que por favor, si usted recibió una palabra, So please, if you receive the word, tome la grabación. grab the recording. Las grabaciones las vamos a tener disponibles ya esta semana. The recording, we're going to have them available this week. Las vamos a guardar en el servidor de la We're iglesia. going to keep it in the church's server. Pero si usted recibe una palabra, pídonela y se la vamos a hacer llegar. But if you receive the word, ask for it and we'll send it to you. Después transcríbala, Then write it down, listo, y la va a revisar ya en texto. and then you can check it on the text. También cuando usted recibe una promesa, usted la proclama. Also, when you receive a promise, you proclaim it. Siéntese con su familia, háblela con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Sit with your family, speak about it with your Diga, family, esto es la voluntad de Dios para nosotros. and say, this is the will of God for us. Porque eso demuestra que usted cree. Because this shows that you believe. Cuando usted recibe una palabra que usted cree, When you receive the word that you believe, la escritura nos enseña que debe haber una respuesta. the scripture says that there should be an answer. Por ejemplo, en la iglesia decimos amén. For example, in the church we say amen. ¿Qué significa amén? What does that mean? Significa que así sea. It means let it be done. Entonces, si yo digo, por ejemplo, Dios te va a bendecir, So if I say God will bless you, ¿se queda? and you have the same face you have, Ah. eh, Muy distinto si se dice amén.
Very different if Es you say decir, amen así va a and you ser. say, yes, it is. Yo lo creo. So it is. I O believe usted it. hace una expresión con su cuerpo. Or you make an expression with your Haga body. cualquier cosa que demuestre que usted está creyendo lo que está recibiendo. Do anything that shows that you are believing and you're receiving what is being said. ¿Sí me estoy explicando? Are we explaining Pero ourselves? no solo es la respuesta momentánea, But it's not only the momentaneous answer, sino es cómo entonces usted atesora esa palabra de ahí en but adelante. how do you cherish and treasure this word from then on? ¿Cierto? Entonces, si recibió una palabra So if you receive the y word usted la cree, and you believe it, atesórela, cherish it, guárdela, treasure it, ore al respecto, pray about it, recuérdesela al Señor. remind the Lord. Aún más que eso, pídale que le dé entendimiento de cómo caminar en su voluntad. Beyond that, ask Him to give you understanding of how to walk in His will. Y así usted le va a demostrar que cree la palabra. And that way you will show Him that you believe in His word. Y lo último de este primer punto And lastly, from this point, es sellar la palabra. is to seal the word. ¿Cómo se sella la How palabra? do you seal the word? La palabra nos enseña en 1 de Samuel 9, The word speaks to us in 1 Samuel 9, del 8 al 10, from 8 to 10, que Samuel fue, o más bien, perdón, que Saúl that Saul se le perdieron unos burritos lost some donkeys, y él tenía que encontrarlos. and he had to find them. Estaba con su siervo He was with his servant, y su siervo le dice, vamos a tal lugar, and his servant said, let's go to this place. o más bien, se lo voy a leer. As a matter of fact, I'm going to Pero read it. mire lo que le dice el siervo. Le dice, en ese pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso y todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor él nos indicará el camino que debemos seguir. The servant answered him again, look, he said, I have a quarter of a shekel of silver. I will give it to the man of God. Which one? Okay. So just tell the story. Okay. What I said. Okay, so the servant said, There's a man of God in this town, and he's very renowned because everything he says comes to pass. Let's go visit the man of God, and he might tell us where or which way to go. Okay, so verse 7 says, ¿pero qué le podemos llevar? Preguntó Saúl. En las alforjas no tenemos nada de comer, ni tenemos ni un regalo para ofrecerle al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? verse 7 says, what can we take? And we don't have anything to take to this man, well, to the man of God. Y el versículo 8 dice, el sirviente, aquí tengo 3 gramos de plata, respondió el criado, se los podemos dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. And in verse 8, he says that we have a quarter of shekels of silver. We can give it to him. Y versículo 9 dice, antiguamente cuando alguien de Israel iba a consultar a Dios, solía decir, vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces a lo que hoy en día se llama profeta. So it says 9, in Israel, if someone went to inquire of God, they would say, come, let us go see the seer, because the prophet of today used to be called a seer. En este versículo, pero también en muchos otros, nos enseña un principio. In this verse, but also in many others, it teaches us a principle. ¿Cómo se sella una palabra? How do we seal the word? Con una ofrenda, With an offering, con una ofrenda, with an offering, con un regalo with a gift o un sacrificio. or a sacrifice. Ciertamente se entrega sea al profeta Surely we give to the prophet o en la iglesia, or to the church, pero realmente usted se la está entregando es a Dios. but really you're giving it to God. Lo que usted está haciendo es diciendo, yo creo en esa palabra. What you're doing is saying, I believe in this word, Y como yo creo, and since I believe, estoy dispuesto a sellar esa I palabra am willing to seal it con un sacrificio, con un regalo. with a sacrifice or a gift. ¿Sí me entiende? Eso es You una understand it? demostración de que usted cree. This is shows that you believe. Cualquier persona le dice que cree. Any person will tell you they believe. Usted le puede contar a alguien de su plan de negocio You can tell someone your business plan, y le va a decir, uy, yo creo en ti, que te vaya bien. and they'll tell you, oh, I believe in you. Good luck. Pero ¿sabe cómo creer si realmente esa persona cree en usted? But you want to know how to find out if they truly believe in you? Si está dispuesto a invertir con usted. If they're willing to invest in you. Entonces, cuando usted recibe una palabra de Dios, So when you receive a word, usted dice, yo invierto en esa palabra you say, I invest in this word, y la sella. and you seal it. ¿Se está entendiendo? Is it clear? Eso demuestra que se cree. This shows that you believe. Recuerde que todo lo que se dice Remember that everything that is being said, que se cree, that you believe, se debe ser probado should be tested con un acto de fe. with an act of faith. Y entonces una siembra es un acto de fe para sellar una palabra. So sowing, it's an act of faith in a word. Ok, ahora llave número 2. So now key number 2. Llave número 2. Key number 2. Discernir y juzgarla. To discern and to judge it. En Primera de Reyes 13, First of Kings 13,
desde el versículo 15 nos cuenta una historia. 15 to 18 says a story. La historia nos cuenta que había un profeta joven. The story tells us that there was a young prophet. Y Dios le habló al profeta joven y le dijo que fuera a algún lugar. And God spoke to this young prophet and told him to go to a place. Y también le dio una instrucción, le dijo, no quiero que pares, And it also gave him an instruction. It told him, I don't want you to stop. no quiero que pares ni a comer ni a beber agua, I don't want you to stop to drink water or to eat. no te detengas en el camino. Do not stop along the way. Y entonces después este profeta joven se encontró a un profeta viejo. So then this young prophet met an old prophet. Y el profeta viejo le dice, oye, yo quiero que tú pares en mi casa. And the old prophet told him, hey, I want you to stop in my house. Ven y comes y tomas conmigo y nos quedamos en mi casa un rato. Come and eat, and we can drink, and we can stay at my house for a little bit. Entonces el profeta joven le dice, yo no puedo porque the- Dios me dijo que no podía parar. So the young prophet said, I can't. God told me I cannot stop. El profeta viejo le dice, no, ven, a mí se me apareció un ángel y me dijo que cuidara de ti. The old prophet said, no, an angel showed up to me and told me to tell you to take care of you. Pero él estaba mintiendo. But that old prophet was lying. Después, cuando están cenando, Later, when they're having dinner, se le aparece o el Señor le habla al profeta viejo God speaks to the old prophet. y le dice, dile al profeta joven And it says to him, tell the young prophet que ha desafiado la palabra del Señor that he has defied the word of the Lord y no ha cumplido la orden que el Señor Dios le ordenó. and has not fulfilled the order that the Lord God asked him Eso to lo do. dice el versículo 21. This is verse 21. Después nos dice la escritura que salió de allí el profeta joven, Then scripture says that the young prophet left, the young one, salió por el camino, he left on he made his dice way, que se le apareció un león y lo mató. and the lion showed up and killed him. ¿Qué le parece esa historia? How about that story? Fuerte, It's a strong story. porque se le aparece un profeta, Because a prophet shows up, le dice algo según él dice la voluntad de Dios, tells him something according to what he says is the will of God. el joven obedece The young prophet obeys, y después lo mata un león. and then a lion kills him. Mire que la consecuencia no la tuvo el profeta viejo, Look, that the consequence was not carried by the old prophet. no la tuvo el que le dio la palabra, The consequence was not to the one who gave the word. la consecuencia la tuvo el que desobedeció la palabra. The consequence was to the one who disobeyed the word. ¿Usted me está entendiendo? Are we understanding? Así que toda palabra So every word debe ser discernida should be discerned y debe ser juzgada. and should be judged. Si Dios ya te habló algo, If God already spoke something to you, no se va a contradecir. He's not going to contradict himself. ¿Sí me está entendiendo? Are we understanding? Entonces usted puede decir, ay, pero es que yo siento algo distinto ahora. So you can say, oh, I feel something different today. O vino fulano y me dijo algo completamente diferente. Or somebody came and gave me something completely different. Antes de hacer eso, Before doing that, por favor, ore please pray y que el Señor le confirme. and let God confirm to La you. mayoría de palabras que recibimos Most of the words that we receive van a ser confirmaciones a cosas que Dios ya puso en nuestro corazón. are going to be confirmations of stuff that God has already placed in our hearts. Algunas veces va a ser algo nuevo, Sometimes there will be something new. pero si es algo nuevo, But if it's something new, el Señor lo va a confirmar. God will confirm it. Mire, Dios ya sabía que el león se le iba a aparecer en el camino al joven. Look, God already knew that the lion was going to show up in his way. Por eso le dijo, no pares porque si te demoras, That's why he said, that's why he told the young prophet, don't wait, because if you wait, se te va a aparecer el peligro en el camino. if you stop, there'll be danger along the way. Y el desobedecer la palabra de And when he Dios disobeyed the word of God, o desobedecer una instrucción directa de and Dios when he disobeyed the direct instruction from God, tiene consecuencias serias. has consequences, serious consequences. Así que toda palabra que recibimos So every word that we receive, la debemos juzgar, we should judge it. debemos discernirla. We should discern it. ¿Esto viene de Dios? Is this coming from God? Ahora, ¿cómo yo puedo discernir y juzgar la palabra? Now, how can I discern the word? Primero que todo, debo medirla en contra de la palabra escrita de Dios. First, we should measure it next to the word, the written word of God. O sea, todo rema So every rema debe ir alineado a un logos. aligns itself to a logos. Si no se alinea con el logos, If it doesn't align to logos, no proviene de it Dios. does not come from God. ¿Sí me está entendiendo? Is it clear? You Si understand? usted recibe una palabra profética, If you get a prophetic word, busque versículos que apoyen eso. look for verses that sustain it. Después que usted la escribe, After you write it down, siéntese con una autoridad espiritual sit down with a spiritual authority y revisen la profecía, and check the prophecy. porque le voy a decir otra cosa. Because I'm going to tell you something La else. peor persona para interpretar la palabra profética, The worst person to interpret prophetic words, diga, soy yo. say with me, it's me.
Usted no está llamado a interpretar su propia palabra. You're not called to interpret your own word Porque usted está emocionalmente involucrado en esa palabra. because you're emotionally involved in that word. Entonces usted va a tratar de encajar lo que usted ve en su vida con esa palabra. So you will try to fit it within your life Por according to that ejemplo, word. una chica tiene un novio bien impío. So, for example, a girl has a really, really worldly boyfriend. Y la palabra dice, Dios está trayendo el hombre de Dios. And then the word says that God is bringing a man of God. Usted lo que va a pensar, ay, el Señor lo va a convertir, se va a bautizar y va a ser un hombre tremendo. So the first thing that the girl would think is that, oh, this guy's going to convert, he's going to follow Jesus, and he's going to be a man of God. De pronto si usted va con su pastor Or maybe when you go to your pastor o alguien más espiritual, or something, someone your spiritual authority, le va a decir, eso no es tan así, they'll tell you that's not so. ten cuidado, Be careful. no te unas en yugo desigual. Don't join an uneven yoke. ¿Sí me está entendiendo? La palabra debe ser interpretada. The word has to be interpreted. Debe ser interpretada por alguien maduro, It has to be interpreted by someone who's por mature, alguien espiritual spiritual, y que conozca más la escritura que usted. and that you know scripture more than you. No trate de encajar la palabra a su vida. Don't try to fit it with your life. Me acuerdo, hace muchos años yo recibí una palabra profética I remember a long time ago I received the word que yo iba a conocer una chica y me iba a enamorar a primera vista, that I was going to meet a girl and I was going to fall in love at first place. ¿cierto? Y después que esa chica se iba a ir, And then that girl was going to leave. pero que después iba a volver. And then she was going to come back. Entonces me acuerdo que yo conocí a Estefanía I remember I met Steph. y en esos días pues nos enamoramos muy rápido. And in those days we fell in love very quickly. Y de verdad yo decía, yo la amo. And I really said I love her. Entonces ella viene y me dice, Denis, yo me quiero quedar en Canadá. And then she comes and she says, Dennis, I want to stay in La Canada. mamá la llamaba y le decía, quédate en Canadá. Her mom would call her and tell her, stay in Canada. Yo fui y escuché la palabra profética. I went and listened to the prophetic word. Yo dije, si se queda, And I said, if she stays, no es para mí. she's not mine. Sí que le dije, compremos pasaje y te vas para So I Colombia. told her, I'm buying you a ticket. I'm sending you to Colombia. Y 7 años sufrí And 7 years I suffered porque lo hice en mis fuerzas. because I did it in my strength. Yo traté de que la palabra profética se cumpliera como yo pensé que se tenía que cumplir. I tried to fulfill the word as I thought that it should be fulfilled. ¿Sí me está entendiendo? Are we understanding? No trate de hacer que la palabra se cumpla. Don't try to make the word come Dios va a cumplir su palabra through. God will come through cuando caminamos en su voluntad. when we walk in His will. Así que segundo punto, júzguela conforme la palabra de Dios So second point is to judge it according to the word of God y disciérnala con una autoridad espiritual. and discern it with a spiritual authority. Estos 3 puntos son importantes. Those 3 points are important. ¿Cómo la va a juzgar? How would you judge it? Primero, con lo que Dios ya te ha hablado. First, with what God has already spoken to you about. Recuerde que Dios no cambia de parecer. Remember that God doesn't change His mind. Ahora, si usted no sabe si Dios le habló, Now, if you're not sure if God's spoken to you, pero es una de las personas que dice, el Señor me mostró, but you're one of the type of person that says, oh, Lord showed me, tenga cuidado, be careful. porque de pronto la palabra lo trae corrección. Because maybe the word what it's bringing is correction. Pero si usted está certero de que Dios le habló, But if you're certain that God spoke to you, mida la palabra, measure it. ¿ok? Como le dije, el ejemplo del profeta joven. As I said, with the example of the young prophet. Él no midió la palabra con lo que Dios le había hablado, sino hizo lo que el otro le dijo. He didn't measure the word with what God has spoken to him, but he just went with what the old prophet said. Bien, entonces, ¿qué te ha hablado Dios? So what did God say? Aclaro algo. So let me clarify Por something. ejemplo, si Dios te dice, vete al África, For example, if God says, go to Africa, y después te dicen que el Señor te va a enviar a Asia, and then later you get a word that says God is going to send you to Asia, no necesariamente se está contradiciendo. He's not necessarily contradicting Puede himself. ser que por un periodo vayas a estar en África It could be that within a period you'll be in Africa, y después en Asia. and then in another period you'll be in Asia. ¿Sí me explico? Is that understood? No la descartes solo porque encuentra cosas que no concuerdan. Don't discard it just because it doesn't match completely. Pero como le digo, eso lo juzga con una autoridad But you espiritual. should judge that with a spiritual Pues authority. lo primero era qué Dios te ha hablado a ti. So the first is what has God spoken to you? Segundo, con la persona que te está ayudando a discernirla. Second, with the person that is helping you discern it. Y tercero, por las escrituras. And third, by the scriptures. Jamás Dios va a contradecirse a sí mismo. God will never contradict himself. ¿Ok? Ahora, tercera. So third, ¿A quién le está ayudando estas claves? is this helping you guys? Importante que lo tengan en cuenta. Tercera It's important that you have clave. it clear. Josué 1, del 6 al 8. Joshua 1, 6 through 8. Y la tercera clave se llama seguir en su camino. The third key is called staying in his path. Y si usted está fuera del camino, pues métase en su camino. And if you're outside of the path, then get in the path.
Pero vamos a leer Josué 1 del 6 al 8, dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que yo les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito a donde quiera que tú vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás en todo y tendrás éxito. So Joshua 1, 6 through 8 says, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give to them. Be strong and be courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amén. Amen. Esto es quizás el punto más importante. This might be the most important point. Tengo tantas personas que me han hecho reclamos. I have so many people that have asked me, Me dice, pastor, es que Es- yo tengo un reclamo. Pastor, I have a complaint. ¿Qué pasó? What happened? Es que a mí me dieron una palabra I got a prophecy, y eso no se ha cumplido. and that prophecy has not come through. Y la pregunta es, And then the next question is, ¿estás 100% seguro are you 100% sure que te has mantenido en la voluntad de Dios? that you have stayed within the will of God? Porque recuerde, la profecía no es adivinación. Because remember, prophecy is not just adivination. La profecía Prophecy es Dios diciéndote, is God saying, como, ¿se acuerda ese versículo que leímos? Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. remember that verse that said that I know very well the plans that I have for you. Dios te está leyendo unos capítulos más tarde de tu historia, God is going some chapters ahead of your life, pero desde la historia dentro del plan de Dios. but it's a story within the plan of God. Pero mucha gente no quiere seguir la historia según el plan de Dios. But many people don't want to live the story according to the plan of God. Ellos quieren hacer su propia historia. They want to go and write their own story. Es imposible hacer tu propia historia It's impossible for you to write your own story y estar en la voluntad de Dios. and be within the will of God. La voluntad de Dios es una The will of God is one y está establecida desde antes que tú nacieras. and established from before you were born. Eso es como cuando los papás le dicen a los hijos de chiquito, That's like when you tell, as a father, you tell your child, mi hijo estudie esto para que le vaya bien, no se meta con fulano, no sé qué. son, study this, that's a bad company. ¿Alguna vez un papá le dijo algo así? Has any father ever told you that? ¿Por qué? Porque ellos tienen un deseo para tu vida. Why? Because they have a desire for your life. Y según lo que ellos entienden, And according to what they understand, eso te va a llevar a tu mejor futuro. this will take you to a better future. ¿Cierto? Pero los hijos muchas veces hacemos algo muy distinto a lo que los papás But deseaban. many times, us as kids do something completely different to what the parents decide. Claramente los padres que a veces dicen Desire. eso Clearly, the parents that say that sometimes no tienen revelación necesariamente. might not have the revelation necessarily. Así que esa es una opinión. So that's an opinion. Pero si hablamos del Padre Celestial, But if we're speaking about our Heavenly Father, Él sí tiene planes de bien. He does have plans for good. Él conoce el pasado, presente y futuro. He knows the past, the present, and the Y future. Él te puede estar revelando su voluntad para ti. And He could be revealing His will for you. Un ejemplo, antes de que Sansón naciera, For example, before Samson was born, un ángel del Señor se apareció y dijo que él iba a ser juez sobre todo Israel an angel showed up and said that he will be judge of all Israel, y que él iba a traer libertad a su pueblo. and he will bring freedom to his people. Pero él vivió como un impío. But he lived as a worldly man. Él se juntó con mujeres las cuales el Señor le había prohibido. He joined women that the Lord said not to. Él le había dado fuerza He gave strength. y le dijo que no revelara cómo el Señor le estaba dando la fuerza. The Lord gave him strength and told him not to reveal where his strength was. Él se lo contó a Dalila. He told it to Delilah. Y bueno, usted conoce la historia de Sansón, You know the story, pero terminó muriendo derrotado but he ended up defeated, dying defeated. y no pudo cumplir toda la voluntad de Dios. And he did not fulfill all the will of God. ¿Eso es porque Dios le mintió? And was that because God lied? No, es porque él decidió hacer su propio camino. No, it's because he decided to do it his own way. Ahora imagínese, a él se le había aparecido un ángel. Now imagine an angel showed up to his guy. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? El profeta puede ser Mandrake, The prophet could be el mago Merlín. a magician. O sea,
Puede ser el profeta más, se puede aparecer Isaías. It could be Isaiah that shows up at your doorstep. Pero si usted no camina conforme la voluntad de Dios, But if you don't walk according to the will of es que God, más, un mismo ángel se le puede aparecer. even said, an angel could even show up to your Pero doorstep. si no camina conforme la voluntad de Dios, But if you don't walk according to the will of God, como dicen por ahí, no se vista, as they said, don't que get no va. don't get ready because you're not going. ¿Sí me entiende? We understanding this? Requisito sumamente importante. This is a very important requirement. Porque recuerde que es el futuro que Dios tiene preparado para ti. Because remember, this is the future that God has prepared for you. Diga esto conmigo. El futuro que Dios tiene preparado para mí Say it with me. The future that God has prepared for me, se llega you get there en el camino que Dios preparó para mí. in the path that God has prepared. Si no va por el camino, If you're not in the right path, no va a llegar a ese futuro. you won't get to that future. Ok. Así que le quiero decir estas siguientes cosas. Toda promesa tiene condiciones. So I'm going to tell you this. Every promise has a condition. Estén explícitas o implícitas. Even if they're explicit or they're Implicit. implicit. Es decir, Dios puede decirte las condiciones So God can say the conditions, o puede que no. or maybe not. Pero ya están en la escritura. But they're already in Scripture. Y si usted conoce la escritura, And if you know the va Scripture, a cumplir las condiciones. He would fulfill the conditions. Entonces todas las condiciones están en la palabra de Dios. So all the conditions are in the Word of God. Debemos mantenernos en la voluntad de Dios. We stay in the will of God. Y le quiero decir algo a los que no recibieron una palabra. And then I want to say something to the people that have not received the Word of Así God. nunca hayas recibido una palabra profética. Even if you never received the prophetic word, Si tú estás seguro que estás caminando en la voluntad de Dios para ti, if you are sure you're walking in the will of God for you, igual vas a cumplir el futuro que Dios tiene para ti. you will fulfill the future that God has for you. Dios va a cumplir sus promesas sobre ti. God will fulfill the promises over your life. De pronto no los vas a saber de antemano, Maybe you will know them beforehand, pero igual se va a cumplir. but they will still come to pass. Así que es mejor no tener una palabra, So it's better not to have a word, pero caminar en la voluntad de Dios, but to walk in the will of God, que tener una palabra but to have a word y no caminar en la voluntad and de not Dios. walk in the will of God. Porque al fin y al cabo esto se trata de cumplir el propósito de Dios. Because at the end of the day, this is about fulfilling the will of God. ¿Sí me entienden? Is that clear? Un punto que quería hacer, A point that I wanted to make, que quizás se lo puede enlazar con el punto número 1, el de creer, that you might link it to the point number 1 es about que believing, he escuchado personas hacer el siguiente comentario. is that I've heard people say the next Ay, comment. yo no quiero que Dios me hable. I don't want God to speak to me. Yo no quiero que me den una profecía. I don't want a prophecy. Porque es que cuando me habla el Señor, Because when God speaks, se pone todo difícil. everything gets hard. Todo va en reversa. Everything goes backwards. Ay, todo me va mal. Everything goes the wrong way. Eso no funciona así. That's not how it necessarily works. Le hablen o no, Whether God speaks to you or not, le iba a pasar lo que le iba a pasar. it was going to happen. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Que si Dios le habla, That if God speaks to usted por you, lo menos tiene la certeza de lo que hay al otro lado. at least you are certain and you know what's in the other. Yo prefiero entrar en un problema con una promesa al final que sin una promesa al final. At least you're certain of what's going to wait for you on the other side. I'd rather come into a problem knowing that what's going to happen at the end than not knowing. Porque si tengo una promesa, sé que sin importar lo difícil que se ponga, sé que cuál va a ser el resultado. Because if I have a promise, it doesn't matter how difficult to get, I know what the result is going to be. Pero qué difícil es estar atravesando una tormenta y no tener idea qué es lo que va a pasar. But how difficult it is when you're going through a storm not knowing what's going to happen. Entonces recuerde que Dios nos ama. So remember, God loves us. Diga conmigo, Dios Say it. nos God ama. loves us. Entonces, ¿cómo nos ama? So how does He love us? Nos lo dice de antemano He says it beforehand para darnos una esperanza. to give us hope. Pero mucha gente ve la profecía como un castigo, una sentencia. But many people see prophecy as a sentence, as a punishment. Dice, ay, me hablaron, qué miedo, eso es que todo se va a poner mal. Oh man, God spoke to me. That means everything's going to go O backwards. sea, ¿tú de verdad crees que Dios te hablaría para castigarte? So you really believe that God's going to speak to you to punish you. Dios no nos va a hablar para castigarnos. God won't speak to you to punish Él you. nos habla porque nos ama. He would speak to you because He loves you. Y cómo nos ama, And how does He love you? nos va a decir, hijo, He says, son, no importa lo que venga, doesn't matter what comes, siempre acuérdate. always remember, Esto es lo que tengo preparado this is para what I ti. have prepared for you. Sostente de mi mano. Hold on to my Aunque hand. estés en valle de sombra de muerte, Even though if you're in the shadow of, in the valley in of the the shadow valley of of death, shadow of death, no temerás mal alguno. you will not fear. Mi vara y mi callado te sostienen. I will always be with you. ¿Cierto? Y yo voy a estar contigo hasta el otro lado. I will be with you till the end.
Qué lindo es tener promesas de How parte de beautiful Dios. is to have a Pero promise from recuerde, God. Él habla porque nos ama. He speaks to us because He loves us. No nos habla para castigarnos. He doesn't speak to us to punish us. ¿Sí entendió? You understood? Bien, así que por favor, si usted ha dicho eso, So please, if you said that, arrepiéntase, repent. pida perdón. Ask for forgiveness. Otra gente también dice, Some people also said, yo me preocupo si Dios me dice lo mismo muchas veces. I'm worried if God says the same thing a lot of Porque times. si me lo tiene que mandar a decir de nuevo, Because if he sends someone to remind me again, es porque lo estoy haciendo mal. it means I'm doing it wrong. Puede ser verdad, That could be true. pero no es una verdad absoluta. But it's not an absolute A truth. veces Dios, porque te ama mucho, Maybe God, because He loves you so te much, ve desviándote He sees that you're going the wrong way, y te recuerda, and He reminds you, hijo, son, cuidado, careful, por allá no es. that's not the way. Recuerda que vamos es para allá. Remember, we're going this way. Pero no siempre es porque estás mal. But it's not always because you're wrong. A veces así vayas en el camino correcto. Sometimes even when you're in the wrong path, Él te recuerda. He'll remind you. Recuerda que esto es lo que tengo para ti. Remember, this is what I have for you. Para aquí es para donde vamos. This is where we're going. Y eso te da ánimo y te llena el corazón. And this gives you hope and fills your heart to keep Creo going. que a pesar de que te digan lo mismo, Even though, I believe that even though they say the same thing, a mí me encanta. I like it. Porque me recuerda Because it reminds me que no es la persona, that it's not the que es person, el mismo Dios hablando, that it's the same God speaking, que no ha cambiado de opinión, that He hasn't changed of heart, que es el mismo ayer, hoy y that siempre. He's the same today, Y que lo que me yesterday, habló and hace always. 15 años, And what He said 15 years me lo ago, habló hace 10 He años, said it to me 10 years me lo ago. habló hace 5 And then He años, said it 5 me years lo ago. volvió a hablar. And then He reminded Y to me eso me again. hace saber And that lets me know que Él lo cumplirá. that He will fulfill it. Amén. Amen. Bien. Cuarto punto, Fourth point, o la cuarta llave. or the fourth key. Párate en la promesa. Stand on the promise. Segunda de Crónicas 20:20. Second of Chronicles 20:20. Había un rey llamado Josafat. There was a king named Le voy Jehoshaphat. a contar un poquito la historia y ya leemos el I'm versículo. going to give you a background on the story, then we read the verse. Entonces, había un rey llamado Josafat There was a king named Jehoshaphat, y él era rey de Judá. and he was a king of Judah. Entonces, se vinieron en contra de él unos ejércitos grandes. 2 ejércitos poderosos marcharon en contra de él. So 2 big armies came against him, Y él estaba muerto de miedo. and he was scared. Él no sabía qué hacer. He didn't know what to do. Así que se puso a orar. So he began to pray. Estaba enfrente de todo el pueblo y el pueblo se puso a orar. He was in front of the whole town. Y cuando He began empezaron to a pray. orar, And when they began to pray, él le dijo, Señor, recuerda tus he promesas. said, Lord, remember your promises. Tú no nos trajiste aquí para ser exterminados. You didn't bring us here to die. Tú le prometiste esta tierra a los You antepasados. promised this land to my Y ancestors. él empezó a recordarle a Dios las promesas. And he began to remind God of his Todo el promises. pueblo estaba en ayuno y oración. The whole town was in fasting and praying. Y de repente dice que vino el Espíritu Santo sobre un hombre. And it says that the Holy Spirit came upon a man. Y dice que el Espíritu Santo por medio de ese hombre And it says the Holy Spirit, through that man, les dio la estrategia de batalla. gave the strategy of battle. Y les dijo que no tuvieran miedo, And it told them not to be afraid, que iban a ser victoriosos. that they will be victorious. Que aunque el otro ejército era más grande, That even though the other army was bigger, ellos debían marchar hacia ese ejército, they should still come out and march, encontrarse con ellos en la colina meet them at the hill, y que Dios iba a pelear por ellos. and that God will fight for them. Tremendo. That's amazing. ¿Qué tal le parece eso? What do you think about that? Entonces ahí sí ya entra el 2020. So here verse 20 says, Dice, al siguiente día early in the morning, madrugaron y se fueron al desierto de Tecoa. they left for the desert of Tekoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, As they set out, Jehoshaphat stood and said, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in his prophets, and you will be successful. ¿Se entiende eso? Is that understood? Había una situación donde iban a ser exterminados. Situation came when everybody was going to die. El ejército, eran 2 ejércitos There was- en contra de There ellos. was 2 armies that came against them. Venían a matarlos y quitarles todo. They came to destroy and kill everybody and take everything. ¿A quién le daría miedo una situación así? How many of you will be scared? Y Josafat empezó a recordar las promesas que Dios había hecho. And Jehoshaphat began to remind God of the promises that he's made. Y esta actitud agradó a Dios, And this attitude pleased God.
a tal punto que Dios volvió a hablar to the point where he spoke again. y les dijo, no tengan temor. And he said, don't be scared. Yo ya les di unas promesas I gave you some promises. y como ya les di esas And promesas, since I gave you those yo voy promises, a pelear por ustedes. I will fight for you. Eso es pararse en una promesa. That is standing on a promise. Entonces, bien es cierto, cuando recibimos una palabra profética, So yeah, it's true when you receive a prophetic word, a veces la cosa se pone mal. sometimes things get tough. Como le dije ahorita, no es porque recibió la palabra, As I said, it's not because you received the word, es porque igual iba a tener que enfrentar una batalla. it's because either way you were going to face a battle. Pero ahora está entrando a la batalla con una promesa. But now you're going into battle with a promise. Entonces todo el mundo muerto de miedo. So everybody was scared. Nadie quería pelear. Nobody wanted to fight. Todo el mundo pensó que iba a salir mal. Everyone thought it was going to be, it's going to go bad. Y él dijo, Dios nos prometió esta tierra. And God said, and then he said, God has given us this land. Dios nos prometió la victoria. God's promised us the victory. Dios no va a mentir. God would not lie. Dios nos ha dicho algo y Él lo va a God cumplir. said something and he'll fulfill it. Y esa actitud de fe And that attitude of faith provocó que Dios entregara una estrategia para vencer este problema. provoked God to give a strategy to Overcome this problem. overcome the problem. Así que cuando usted tiene una circunstancia en su vida, So when you have a circumstance in your life, no le eche la culpa a Dios. don't blame God, Más bien recuérdele a su circunstancia but remind your circumstance las promesas de Dios. the promises of God. Recuérdele a la circunstancia Remind the circumstance las promesas de Dios. the promises of God. ¿Sabe cómo somos los cristianos? You know how we are as Christians? Hágale a su vecino así. Go to your neighbor like that. Nos pasa, la vida nos hace así. Life goes like that to Y us. uno está, ¡ay! It pokes you and you yell. Yeah. ¿Cómo hacen? Ah! Así hacen. Like that's what it does. ¿Cierto? La vida nos hace, Life goes like that, y uno, ¡ay! and you go, ah! Señor, ¿por qué lo permite? Lo why is this happening to No lo me? entiendo. I don't Me understand. duele mucho. It hurts so El much. enemigo. The devil. Y lloramos. And we cry, Y hacemos pataleta. and we make a big scene, Y Dios le dice and God says que usted tiene poder, that you have power, que tiene autoridad, that you have que authority, usted tiene la fe, that you have the que faith, usted tiene una promesa. that you have a promise. Así que si el enemigo le hace así, So when the enemy goes like that to you, usted le tiene que hablar al you enemigo have to tell the enemy, y decirle, ¿quién eres tú para tocarme? who are you to touch me? Tú no me puedes tocar You a mí. can't touch me. El Señor se levanta enfrente The de mí. Lord is in front of you. Te In front of reprendo. me. I Usted debe rebuke echar you. fuera al enemigo. You should cast them out. La Biblia dice resistir al diablo, The Bible says to resist the devil. no aguantarse al diablo. It doesn't say to take it from the Hay devil. una diferencia muy grande. There's a big difference. ¿Alguna gente piensa que resistir al diablo Some people say that resisting the devil is just letting him hit you as long as you can. y que se va a aburrir de molestarlo hasta que se va a ir? And that one day he'll get bored of it and he'll leave. No, el resistir implica algo No. proactivo. Resisting means that you are proactive. Resistir implica una acción. It implies an action. Eso sería aguantar. Keep it doing, Si estoy aguantando el diablo, This is me resisting the devil, esperando a que algún día se vaya, hoping one day for him to leave. ¿cierto? Eso no es resistir. That's not resisting. Eso es aguantar. That's taking it pretty much. Resistir Resisting sería hacer así is standing firm y empezar a and empujar push de vuelta. back. No lo estoy atacando, I'm not attacking him, pero lo estoy resistiendo. but I am resisting him. ¿Usted me está Are you entendiendo? understanding? Es una acción agresiva. It is an aggressive Es action. una acción fuerte. It is a strong Pero action. usted jamás va a resistir algo a lo que le tiene miedo. But you could never resist something of what you're afraid of. Usted le va a huir a lo que le tiene You miedo. will run away from it. No le debe tener miedo a los problemas. You shouldn't be afraid of problems. No le debe tener miedo a las You circunstancias. shouldn't be afraid of El circumstances. Señor dijo, The Lord said, en el mundo hallaréis aflicción, in the world you'll find affliction. pero no temáis porque yo he vencido al mundo. But don't be afraid, I have defeated the world. Es decir, no importa lo que venga, usted tiene fuerza en Dios. Meaning, it doesn't matter what comes, you have strength in God. Pero el enemigo siempre va a venir a atacar. But the enemy always comes to attack. Él quiere venir a robarse la promesa. He wants to come and steal that promise Y from you. es tu decisión And it is your decision si tú le crees a la circunstancia if you believe the o circumstance si le crees a tu Dios. or if you believe your Pero si God. tú tienes una palabra, But if you have a word, tú te paras en esa palabra you stand on it, y
Y así como Josafat And just like Jehoshaphat, dice, Señor, tú prometiste you say, esto. Lord, you promised this. Tú no nos trajiste aquí para ser exterminados. You didn't bring me here to die. Tú nos prometiste bendición. You promised me a blessing. Tú estás con nosotros. You are with me. Y en ese momento And at that moment, Dios se va a manifestar. God will Y te va a manifest. decir, hijo, haz esto y hazlo así. And he will say, do it like this. Y usted va a caminar sobre esa palabra. And you will walk on that Y word. Dios peleará por ti. And God will fight for you. Ese hombre salió de madrugada. That man left in the morning at dawn. Salió con todo el pueblo. He went with everybody. Y nos dice la escritura que salieron danzando y cantando alabanzas al The Señor. scripture says that they went out rejoicing and dancing before the Lord. Dice, un día antes están muertos de miedo. Imagine, one day before, they are scared to Al death. otro día van de madrugada y van cantando y alabando al Señor. The next day, they're up at dawn praising and worshiping Se Lord, to fueron en God. contra del ejército enemigo. They went against the enemy army, Y tanto era el ruido de su alabanza and it was such the noise of their praise and que se worship despertaron los dos ejércitos, that the two armies rose up, woke up. pensaron que estaban siendo atacados They thought they were being attacked, y empezaron a pelear entre sí. and they started fighting each other. Y sin siquiera haber llegado el ejército de Dios, And the army of God hadn't even made it there yet. cuando llegaron ya todos se habían matado entre ellos When they got there, they were all dead, y no tuvieron que pelear. and they didn't have to fight. Dios peleó por ellos, God literally pero fought se for them. pararon en una But palabra. they stood on a promise. ¿Cómo sabes si estás parado en una How palabra? do you know if you're standing on the promise? Muéstrame tu nivel de alabanza. Show me your level of worship in the circumstances, En la enfermedad, in sickness, en la tristeza, in en sadness, la división, in division, en cuando las cosas no salen bien, when things aren't en going the cuando el right way, negocio no está funcionando. when business is not ¿Tú working. estás parado en la circunstancia Are you standing on the o estás circumstance, parado en la palabra que Él te dio? or are you standing in the word that He gave you? Si recibiste una promesa, If you received the promise, párate sobre ella. stand on it. El enemigo va a querer robártela, The enemy is going to come and take it, pero no puede. but he can't. Recuerde esto, Satanás solo tiene la autoridad Remember this. Satan only has the authority que tú le des. that you give him. Diga, Satanás solo tiene Say it with me. Satan only has the la authority, autoridad que yo le dé. the authority that I give him. No tiene nada más. He doesn't have anything else. La escritura nos dice que el Señor le quitó toda su autoridad. Scripture says that the Lord took all his authority away. Entonces, como dicen por ahí, no de papaya. So as they say, don't Ajá. Papayation. papagation. You know, don't let him creep in. Don't open doors. Don't let him creep in. Eso es como el ejemplo del ratoncito y el elefante. This is like the example of the rat and the elephant. El enemigo es un ratoncito. The enemy is a rat. Usted ya es un elefante. You're already an elephant. Pero lo ve, ¡ah! But you see him and you, ah! De verdad, así somos. That's literally what we do. Párese en su autoridad en Cristo. Stand on your authority in Párese en Christ. su promesa Stand in your promise y siga adelante. and keep going. Habacuc 2:2 Habakkuk 2:2. dice, el Señor me respondió, Then the Lord replied, escribe la visión. write down the revelation. En otras traducciones, la palabra visión tiene que ver con profecía. In other translations, the word vision has to do with prophecy. Es decir, lo que yo te hablé, escríbelo. Meaning, what I said, write it down. Y haz que resalte claramente en las tablillas. And make it plain on tablets so the herald might run with it. Dice, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falla vendrá. For the revelation awaits on an appointed time. It speaks of the end, and it will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come, and it will not delay. Entonces nos dice, la visión o la profecía se realizará so en el tiempo señalado. It says that the prophecy will come through at the appointed time. Pero el tiempo señalado es el tiempo de Dios. But the appointed time is the time of God. No es nuestro tiempo. It's not our time. Entonces uno recibe una palabra, So we get a word. uno cree que se va a hacer así, así, asá, We think this is how it's going to happen, y dun, dun, no dun, sucede. and it doesn't Y happen. dice, Dios me mintió. And you say, oh, God lied to me. Dios no cumplió. God doesn't Dios come no through. sé qué. Got this, got that. Mira lo que él dice. Look what he says. Dice, ciertamente se va a cumplir. Surely, it will certainly come, and it will not delay. No dejará de cumplirse. It will not prove false. Dice, aunque parezca tardar, espérala. Though it linger, wait for it. Sabe, esperar no es fácil, Waiting is not easy. pero en la espera se demuestra la fe. But while you wait, you're showing your faith. Y recuerde que esperar no es
Remember, waiting is not doing this. Es estar haciendo lo que debes hacer It's to be doing what you should be doing mientras llega el tiempo señalado. while the appointed time comes. No es que Dios me prometió que me iba a prosperar, entonces yo estoy en la casa vagando hasta Oh, que se- no, God said he's going to prosper me, so I'm going to stay at home. ¿Cierto? No, no funciona así. That's not how it works. Haz lo que tienes que hacer. Do what you should be doing. Sigue perseverando en lo correcto. Keep persevering in what Y is Dios right. provocará que esa palabra suceda. And God will provoke for that word to come through. Sin falta vendrá. It will surely come. Dile al vecino, aunque parezca tardar, Take to the neighbor, and even though espera la promesa, even though porque it se linger, cumplirá. wait for your promise because it will fulfill. Amén. Amen. Bien, quinta llave. Fifth key, Perseguir el objetivo y no la palabra. pursue the objective and not the word. Mateo 6:33. Matthew 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Will be added on. Serán añadidas. Diga conmigo, añadidas. Say with me, add it on. Diga, mi promesa Say, with my promise, es la añadidura, it's the add-on. no es el propósito. It's not the purpose. Hay gente que recibe una promesa There's people that receive a promise, y en sus fuerzas tratan de hacer la realidad. and in their strength, they try to make it come to pass. No envía a su novia a otro país como yo lo hice, Don't send your girlfriend to another country like I para que did. se cumpla. ¿Ah? So fulfill. Le digo, uno comete errores, ¿no? We make mistakes, Pero a veces queremos hacer que la palabra se cumpla. but sometimes we want that word to come through. Y estamos en nuestras fuerzas haciendo cosas. And in our strengths, we're doing things. Mucha gente Dios le dijo que tenía un llamado ministerial. Many people, God told them they had a call to ministry. Entonces empiezan a servirle al Señor. So now they began serving God. Tienen 15, 20 personas They have 15, 20 people, y se van porque ya empiezan su ministerio. and they go and leave to start their ministry. Y Dios no los ha enviado aún. And God hadn't told them to launch yet. ¿Sí me está entendiendo? Are we understanding that? ¿Por qué? Porque la persona está más enfocada en que Dios cumpla la promesa Why? Because the person is more focused on God fulfilling the word, que caminar dentro del propósito de lo que Dios está haciendo. on fulfilling the promise, than to walk within what God is doing. Muchos de aquí han recibido promesas, Many of you here have received the promise, pero no se enfoque en hacer que la promesa se cumpla. but don't focus on having the promise to come to pass. Dios va a cumplir sus promesas. God will fulfill his Usted no tiene que promises. hacer nada para que Dios cumpla su promesa. You don't have to do anything for God to fulfill Usted his solo promises. tiene que estar en el camino correcto. All you have to do is be in the right Tiene path. que estar haciendo lo que Él ya le ha dicho que haga. You have to be doing what he already said for you to do. Y en el tiempo señalado, Él lo cumplirá. And in the appointed time, he will come through. Entonces lo que leímos decía, buscad el reino y su justicia primero. So what we said was, seek first his kingdom and his righteousness. Recuerde, si usted recibe una promesa personal, Remember, if you received a personal promise, Dios no le está diciendo que deje de hacer lo que Él lo está llamando a hacer. God is not telling you to stop doing what you're already doing. Lo que le está diciendo, si usted sigue caminando en esa dirección, What he said is that if you continue to walk along that path, te vas a cruzar con esta promesa. you will come across this promise. Pero Dios jamás va a hacer nada para que te apartes de su plan o de su propósito. But God is never going to do anything or say anything that's going to take you apart from his plan and his purpose. Por el contrario, todas estas cosas es para que nos comprometamos más aún con su plan y su propósito. To the contrary, this is for you to commit yourself more to his plan and his purpose. Así que purpose. camina en el propósito global de Dios. So walk in the global purpose of God. Sigue caminando en lo que Dios te está mostrando Continue to walk in what God has already showed you. y mantén eso como tu enfoque. And maintain and keep this as your focus. Lo más importante The most important es la relación con Dios, is your relationship with la God relación con los hermanos, and your relationship with your brethren, ¿cierto? Los unos con los otros. one with another. Si estamos haciendo eso If we're doing that y estamos viviendo correctamente, and we're living correctly, las promesas son la añadidura. the promises are the add-on. Porque recuerda que aunque Dios quiere bendecirte y hacerte bien, Remember, because God wants to bless you and do good, esto es completamente dependiente de su plan global. that depends completely on his global plan.
tu bienestar jamás estará aislado al plan de Dios. Your well-being is never separate from the plan of God. Y si buscas tu bienestar And it- aislado del plan global de Dios, But if you seek your benefit separated from the plan of God, jamás llegarás a caminar en la plenitud de lo que Él tiene para ti. you will never walk in the plan that He has for you. Recuerda que hemos hecho mucho énfasis en que somos un cuerpo. Remember, we made a lot of emphasis in that we're a body. Y aunque te den la promesa a ti, And even though you get the promise, generalmente esa promesa tiene que ver es con el bienestar que va a traer a muchas más personas. generally that promise comes with the well-being, the general well-being that's going to have for other people. ¿Cierto? Pero por ejemplo, sé que no sé cuántos jóvenes recibieron una promesa que se van a casar. I don't know how many youth receive a promise that they're going to get married. Entonces ahora no es que con el primero que veo, Now it's not like, oh, this is the first one I saw, ¿cierto o no? Venga, presénteme porque es que ya estoy. or pastor, help me scout. ¿Cierto o no? christianmingle.com. ChristianMingle.com. No digo que uno no pueda conocer gente así. I'm not saying you can't meet someone Pero lo this que estoy way. diciendo es deje que Dios traiga la What I'm persona. saying is let God bring that person No to se you. ponga a buscarla. Stop seeking. Porque recuerde que la escritura dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Because remember that the scripture says that the enemy comes, Y cuando usted recibe, como le dije, cuando recibe una promesa, usted se vuelve vulnerable. Como ángel de luz. As an angel of light. he hides himself as an angel of light. Claro, entonces, si usted tiene una promesa, como le dije, si usted la está interpretando, usted se vuelve vulnerable. So if you have a promise and you're interpreting, you become vulnerable. Más bien, ore para que el Señor cumpla eso. You should really just pray and let God fulfill it. Siguiendo con el ejemplo de todos los que se van a casar, que Keep- son como 20. Keep going with the example of the 20 people that are going to get married this year. I mean, not this year, sorry. Somos. Bueno, para mí ya no me dijeron que me iba a casar, Us. pero igual va a pasar. They didn't tell me I was So going to ya get no married, tiene- but I'm going Señor to ya do me lo it. reveló. God already revealed that to me. Aleluya. ¿Sí o qué? Sentí la unción ahí, tremendo. Feel the anointing come down. Bien. Entonces, por ejemplo, esas personas, So, for example, those people, la mayoría fueron mujeres. most of them were women. La escritura dice, aquel que haya esposa Scripture says, those that find a wife ha encontrado la bendición o el Has- favor de Jehová, has found favor of God, ¿cierto? O la bendición de Jehová. the blessing of God. Sorry. Entonces, ¿cuál debería ser tu enfoque? So, what should be your focus? ¿Buscar esposo Seek a husband o convertirte en una buena esposa? or become a good wife? Si no sabes cocinar, If you don't know how to cook, sign up for classes, mija. inscríbanse en clases. Si no organiza el cuarto, If you're messy and you don't fix your room, ya sabe qué tiene que hacer. you already know what to do. Pero ¿qué estoy diciendo? But what am I saying? Si esa es la promesa, If that's the yo promise, me tengo que preparar. I have to prepare, No salir a buscarla. not go and look. Porque si yo estoy haciendo lo que me corresponde a mí, Because if I'm doing what I'm supposed to be doing, Dios va a hacer lo que le corresponde a Él. God will do what He's supposed to do. ¿Sí me está Are entendiendo? we understanding? Dele un aplauso a esos que se van a Why don't you- casar. Why don't you give a hand for those that are getting married? Bien. Ok, y la sexta llave, la que le quiero hablar, And the sixth key es glorificar a Dios generacionalmente. is to glorify God Y con eso generationally. terminamos. Glorificar a Dios generacionalmente. To glorify God through generational. Deuteronomio 8:17 Deuteronomy 8:17. dice, ten cuidado de no decirte a ti mismo, mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Más bien recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder de obtener riqueza, cumpliendo así lo que está haciendo hoy, el pacto que les prometió a tus antepasados. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Y el 19 dice, si olvidas al Señor tu Dios y buscas ayuda en otros dioses y sirves y los adoras, yo te advierto hoy que con toda seguridad serás destruido. And verse 19 says, if you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Like the nations the Lord destroyed before you, so will you be destroyed for the obeying the Lord of your God. Fuerte esta palabra. It's a little bit strong, this word. Pero el Señor nos está diciendo, no se te olvide But God is saying, don't forget que soy yo
that it is me, el que te dio el poder the one who gave you the de power hacer riqueza, to give you wealth, de ser bendecido, to be blessed, de lograr lo que vas a lograr. to achieve what you have achieved. Abraham le dijo, Abraham said, dile estas promesas a tus hijos. tell these words to your Y children. aunque la promesa no se cumplió en Abraham, And even the promise didn't fulfill él it. se la dijo a Isaac. In Abraham, he said it to Isaac Isaac. se la habló a Jacob. Isaac said it to Jacob. Y Jacob decía, And Jacob said, yo voy a servir al Dios I will serve the God de Abraham y de Isaac. of Abraham and Isaac. Y sus generaciones And- heredaron esa And promesa. his generations inherited that promise. Y ellos vieron el cumplimiento de la promesa. And they saw the fulfillment of the promise. Pero en algún momento But at some point, se olvidaron de dónde había venido esta promesa. they forgot where this promise came from. La escritura nos dice que después de Josué, Scripture says that after Joshua, después que Dios había librado al pueblo de Israel, after God has freed the people of Israel, les había dado victorias, he gave them victory. los prosperó, He prospered them. les dio casas para habitar, He gave them houses to live in. les dio viñas que no plantaron, He gave them vines that they had que to plant tuvieron in, tierras y abundancia. that they had land in abundance. Dice, murió la generación de Josué. That generation died. The Joshua Dice, generation y se died. levantó una generación que no conocía ni a Dios And a ni a new, sus obras. a new generation rose up that didn't know God or His works. Qué tremendo esto. How amazing is this? Recuerde que uno de los propósitos más grandes de las promesas de Dios Remember that the biggest purpose in the promises of God es glorificarlo a Él generacionalmente. is to glorify Him generation. Así no hayas visto el cumplimiento de la promesa, Even if you didn't see the fulfillment of the promise, cuéntasela a tus hijos. tell it to your kids. Dísela, Tell it to them. empápalos de ella, Soak them with it. anímalos, Encourage them. recuérdasela. Remind them. Porque cuando ellos vean cómo se cumple esa promesa, Because when they see when that promise comes to pass, ellos van a creer en tu Dios. they will believe in your God. Yo tuve una época que estuve apartado de Dios, I had a time when I was separated from God casi hasta mis 20 años. till I was around 20. Y la razón por la que decidí creer en lo que mi papá creía And the reason why I decided to believe what my es father porque él believed todo el tiempo me decía, Dios me prometió is esto because he always said, God promised me y this. me dijo que iba a hacer lo otro. And he said he was going to do Y that. él me dijo esto And he said this. y me prometió lo otro. And he said that. Y yo me He burlaba. promised me this. And I would mock him. Yo decía, pero de qué, no sé de qué me estás hablando Ah. porque no lo veo. What are you talking about? I don't even see that. Y yo pensé que mi camino era mejor. And I thought that my way was better. Cuando empezaron a pasar los años, And as years passed by, empecé a ver cómo todo lo que mi papá me decía I began to see how everything that my dad was se saying estaba cumpliendo. was coming to pass. Y cómo todas las promesas que él me recordaba de Dios And how all the promises that he reminded me of estaban from God sucediendo. were happening. A tal punto que yo dije, To the point that I said, no está tan loco como pensé. he's not as crazy as I thought. Lo que él dice What he said y el Dios en el que él cree and the God that he believes es el in Dios verdadero. is the true Voy a God. poner mi confianza en ese Dios. I'm going to put my Porque trust in yo that también God. tenía promesas. Because I also had promises. Solo como no las veía en él, pues jamás pensé que me iban a suceder a mí. But since I didn't see them happening to him, I never thought they would happen to Cuando vi me. que Dios se las cumplió a él, But when I saw that God was yo fulfilling dije, them, pues si yo también lo sigo, también las va a cumplir I said, well, conmigo. if I follow him also, he will do them. Y eso He'll give them to me. glorifica a Dios And generacionalmente. that glorifies that God through generations. Y aun cuando el Señor las cumpla, And even when God does them, cuéntale a tus hijos. tell your children. No digas la empresa que mi papá dejó, Don't let them say, oh, the company that my sino dad la left empresa behind. que el Señor construyó. But say the company that the La Lord built. promesa que Dios nos The dio. promise that he gave us. Oh, las casas que nos dejó papá. Oh, the houses that my dad left us. La herencia de Dios. No, the Esa inheritance fue la of God. bendición de That Jehová was the con esa blessing generación. of God over Porque si us. usted empieza a pensar así, Because if you begin to think like usted this, va a hablar de esa forma. you will speak like Y this. sus hijos van a crecer pensando en esto. And your children will grow up Van thinking a about crecer this. sabiendo que no fue en su propia fuerza, They will grow up knowing that it wasn't in your own strength, sino que fue el Señor su Dios. but it was the Lord, your God. El pueblo de Israel en varias ocasiones fue destruido The people of Israel, the people of Israel, a lot of times were destroyed, a couple times. cada vez que se olvidaron de Dios. Every time they forgot about God. No es una amenaza, It's not a threat. es simplemente la consecuencia de lo que pasa cuando nos alejamos de la verdad. It's the consequence of going away from the ¿Sí me truth. está entendiendo? Are we understanding? Si usted quiere hijos que caminen y le sirvan al Señor, nietos que caminen y le sirvan al If you Señor, want kids that walk with God, and grandchildren that walk with God, glorifique a Dios generacionalmente. glorify God through your Y generation. esa es una de las razones por la que Él nos dice lo que va a suceder antes que suceda. And that is one of the reasons why He says what's going to happen Para cuando before lo it happens. veamos podamos creer. So that when we see it, we can believe. ¿Sí me está entendiendo? Are we understanding? Si no glorifica a Dios, If you don't glorify God, quizás pierda aquello que conquistó. you might just lose
which you o conquered, sus hijos lo pierdan. or your children might lose it. David estableció el reino más poderoso sobre la faz de la tierra. David established the most powerful kingdom in the face of the earth. Su hijo Salomón lo dañó His son Solomon messed it up, y el hijo de él, Roboam, lo perdió. and his son Solomon's son lost it. Qué triste. How sad is this? Pero nosotros podemos levantar generaciones But we can raise que le generations sirvan al Señor, that serve que lo God, glorifiquen generacionalmente. that glorify Him through Pero the todo generations. empieza con las promesas que hemos But it recibido. all begins with the promises that we Póngase de receive. pie, por favor. Please stand. Y pasen los servidores para la Santa Cena. And if the ushers can come to the Holy Communion. Nuevo amanecer.